bueno, mejor, ¿verdad? Porque los locos me pueden someter. Por ello, pero vamos a poner así que los que están buenos, todos los ciudadanos tienen la obligación de cumplir con los mandatos normativos. Todos tenemos la obligación de cumplir con los mandatos normativos, y esa es la exigibilidad, esa es la obediencia. Y uno de los presupuestos de la culpabilidad es la obediencia, es decir, el cumplimiento de un deber normativo. Bueno, las normas o los preceptos pueden ser cumplidos, entonces, como una conclusión, pueden ser cumplidos por cualquier persona. Los mensajes normativos pueden ser cumplidos por cualquier persona. Y a esto, eso el cumplimiento por cualquier persona de los mensajes normativos, a eso es que se le llama exigibilidad general. O también se conoce como exigibilidad normativa, o exigibilidad general, o exigibilidad normativa, porque está cumpliendo con lo que las normas señalan, lo que las normas prescriben, lo que las normas mandan. Ahora, toda exigencia que usted había hecho. Toda exigencia que sobrepasa lo que es, lo que hizo, no lo van a agarrar ustedes. Toda la persona que habla, lo que es el derecho penal, lo que es el derecho civil, lo que es mi novia, lo que es mi novio, les dicen lo que hizo, están locos. No voy a agarrar eso porque todos agarran esa cuestión, la mayoría. Y acabo de descubrir que dije eso. Sí. Entonces, toda exigencia que sobrepasa el comportamiento normal, toda exigencia que pasa el comportamiento normal, toda exigencia que excede los límites del derecho, toda exigencia que sobrepasa los límites del derecho, siempre tiene una valoración. Entonces, lo que podemos decir es que, hola, mucho gusto. Podemos decir que el derecho impone a los ciudadanos el deber o el mandato de cumplir con las normas jurídicas. Por eso todo mandato normativo, no matar, no robar, no hurtar, no contaminar el medio ambiente, no abortar, todas las prohibiciones. Usted está obligado a cumplirlas, porque se le exige que las cumpla. Se le exige que cumpla. Pero hay personas a las que no se les puede exigir. Hay diferencia en eso. Entonces, hay personas que no puede exigirse. Hay personas a las cuales no puede exigirse. Y no puede exigírseles que cumplan con el mandato normativo, porque a veces estas personas, y no puede exigírseles que cumplan con el mensaje normativo, porque estas personas se ubican o se encuentran en situaciones límites. Se encuentran situados en situaciones extremas. Y en una situación extrema, a nadie se le puede exigir que actúe normalmente. A nadie se le puede exigir que actúe normalmente. Ahora, en situaciones normales, así como estamos nosotros aquí, nosotros cualquier mandato podemos cumplir. ¿Cuáles son los mandatos que la universidad da? Los mandatos que la universidad da es que no dañen los bienes nacionales, los bienes de la comunidad.
La universidad le exige que cumpla con las evaluaciones respectivas, las que señala el reglamento o las que el docente les describe. La universidad les impone que tienen que sacar nota mayor de 7, parece, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo? Sí, ¿cómo? Les impone la universidad que no vengan desnudos. Les impone que no vengan bajo los efectos de alcohol o drogas psicotrópicas. Eso, aunque algunos vienen así, ¿verdad? Hay algunos que ya les he visto los ojos todos vidriosos, todos rojos. Ahí les voy a decir cuando vea algunos. Y hay algunos que no necesitan ni verlo, sino que cuando se me acercan y me hablan siento que me queman la retina. Porque hacían echado unos alcoholazos, pero hermosos. Puro alcohol la lanzan como que son dragones. Más cuando vienen a examen. Entonces los mandatos, esos mandatos normales que regularmente nosotros desplegamos, que obedecemos, no hay problema. Pero hay situaciones anormales en que no se nos puede exigir una conducta semejante a la que realizamos todos los días. No se puede. Por eso es que hay personas que realizan todos los mandatos normativos y hay personas que no realizan todos los mandatos normativos. ¿Cómo? Sí, me quedé un poco. No tengo mucha tolerancia cuando hay bullas así. Vámonos. Pero ellos están yendo a la miércoles, jueves y bueno. Y hasta gritan, oye, como que un gato. No. Una pulqueada bien ganada la voy a tener. Porque están en su evento también. Sí. Bueno, entonces no se le va a exigir a una persona, que sacrifique su vida, que sacrifique su libertad, que sacrifique su integridad personal ante un mandato normativo. No se le puede exigir porque son momentos extremos. Por ejemplo, para que entiendan un poco esto, por ejemplo, ¿cómo se le puede exigir a una persona, por ejemplo, que actúe como actúan todas, si se encuentra en el estadio, ¿cómo se llama el estadio donde ocurrió el evento? En el estadio Cuscatlán, ¿cómo se le exige a las personas que cuando botaron el portón vayan tranquilos? Y cuando viene la turba multa, que solo se hagan a un lado, o que les diga párense, así como que quieren que vaya a decirle a ellos, yo cállense. ¿Cómo se le puede exigir a las personas que digan, muchachos, párense, cálmense? ¿Qué creen que le va a pasar? Pasan encima. Se va a morir. Pasan encima. Porque van a pasar por... Esa gente va... Ahí esa gente va enferma mental en ese momento. Hay situaciones extremas, o imagínense que en una entrada del estadio, ya saben cómo es una entrada del estadio también, y arriba siempre hay una parte, como una pequeña pasarela que la gente lleva a poner ahí. En esa pasarela que se suba alguien, ahí, y en el momento que van entrando la mayoría del equipo contrario, adversario, se baja el zipper y saca el pene y empieza a orinar para que todo le caiga orine. Esa lluvia, ¿qué creen que va a pasar? ¿Creen que se van a quedar todos, ay, qué sabroso? No, la están esperando. ¿Qué van a hacer? Van a correr o se van a apartar. Y el que esté cerca se caiga va a sufrir las consecuencias. Hay situaciones bien extremas en que no se pueden cumplir los mandatos que la ley da. Por eso, fíjense bien, por eso es que nació, y por eso es que nació, por eso se generó el presupuesto de la no exigibilidad.
porque estamos hablando de la exigibilidad. Todos los mandatos que la ley prescribe, usted debe obedecerlos o cumplirlos. Pero como no se puede en situaciones extremas cumplir con esos mandatos, entonces la ley o el legislador creó la no exigibilidad. El aspecto positivo es la exigibilidad y el aspecto negativo es la no exigibilidad. La no exigibilidad. Y exigibilidad es de conducta, porque las normas lo que exigen son conductas, ya sean activas o omisivas. Entonces, no exigibilidad de esa conducta no es culpable. No es culpable. Usted puede tener una conducta típica, antijurídica y culpable. Y eso es el delito. El delito es una acción típica, antijurídica y culpable. Ese es el delito. Pero usted puede realizar una acción típica que está regulada en la ley. Esta acción también es contraria al ordenamiento jurídico, es antijurídica formalmente y pone en peligro o daña bienes jurídicos. Hay una antijuridicidad material. Usted puede ser una persona que no está loca, ni está retardada, ni es incompleta. Y en tal evento actúa. Tiene capacidad de dirigir sus acciones, de comprender las cosas de acuerdo a cómo las entiende, a cómo las comprende. Conoce el significado de las cosas. También usted tiene conciencia de la ilicitud. Sabe que lo que está realizando está prohibido por la ley, lo sabe. Pero no se le puede exigir otra conducta. No se le puede exigir otra conducta. Y si no se le puede exigir otra conducta, su comportamiento no tiene reproche. No tiene reproche. Vamos a hablar ahora entonces de los casos en que no existe la exigibilidad. Casos en que no se puede reprochar a un sujeto. Casos en los que no se puede reprochar a un sujeto a título de culpabilidad. Casos en que no se puede reprochar a un sujeto a título de culpabilidad. Por lo menos el 6 no ha sacado todo el examen, ni dibujo que he hecho hoy. La Celita te ha motivado, ¿verdad? Qué bárbaro, Celita. Tienes el poder usted. Bueno. Primero, el primer caso es el miedo insuperable. Miedo insuperable, ese es un caso. El segundo caso es la coacción o peligro. Coacción o peligro. El tercer caso es el conflicto de bienes iguales o de igual jerarquía. Conflicto de bienes iguales. Nos vamos a quedar con esos tres porque nosotros ya los vimos. Nos vamos a quedar con esos tres, los vimos como causa de justificación. Vimos como causa de justificación el exceso, como un error. El exceso es una causa de justificación. Vamos a ver primero el miedo insuperable. El miedo insuperable. El miedo insuperable. El miedo. Cuando ustedes dicen, ¿cuál miedo? ¿Cuál miedo? ¿Cuál miedo? A ella le he visto cuando ven esa moto tirándose todos los carros, ¿cuál miedo? Aquel día le dije, ay, no, ¿cuál miedo? Me dijo, qué bárbara, hasta se paró en la moto y me dijo, ¿cuál miedo? Y ella detrás, ¿dónde está? Ah, aquí está. Y ella también, hasta haciéndome así, levantándome el dedo cuando le dije. Caballito mío. El caballito, eso, ¿verdad? No sabía que era. Entonces, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo, no?
Bueno, el miedo debe afectar, a quien lo sufre. El miedo debe afectar a quien lo sufre a tal grado que sea capaz, el miedo, a tal grado que sea capaz de paralizar la capacidad física y la capacidad psíquica. A los hipotes, el abuelo les está contando todo, lo de la carreta bruja, la ciguanaba, el bulto fuego, todo. Ya cuando se quieren ir para la cama, todos quieren que los vayan a dejar a la cama. Que no apague la luz. Todos quieren miedo, no. El cipitío. Ya cuando van por el río, piensan que el cipitío les va a tirar las flores. Ya están viendo todos los palos ahí. O ven las piedras y creen que la ciguanaba a las 6 de la tarde va a estar lavando ahí. Pero el miedo no es cualquier miedo, sino el que tenga la capacidad de paralizarlo psíquica o físicamente. Y es el miedo que no se puede solventar. Es el miedo que no, insuperable. No es que no se pueda hacer nada, sino que no se puede solventar, que le afecte. Ese es el miedo. Entonces, el miedo debe tener tal entidad o tal grandeza que sea imposible de ser resistido. Pero resistido por un hombre normal, resistida por el hombre medio, normal o medio. Porque tampoco, fíjense, porque en los casos de exigibilidad, no se requiere que la persona sea un héroe. Aquí no se requiere que una persona sea un héroe. Aquí no se requiere que la persona tenga una igualdad, igual a todos, que seamos iguales. Y en esa igualdad que seamos capaces de superar ese temor. Si no somos capaces de superar ese temor, por eso existe la no exigibilidad. El hombre normal es el hombre medio. Ese es el hombre normal, el medio. Ahora, un requisito del miedo es que el miedo debe ser inminente. El miedo debe ser inminente. Otro requisito del miedo, no solamente que sea inminente, sino que sea grave. El miedo debe ser inminente o grave. Bueno, miedo que no se pueda superar. Tenemos el otro caso, la coacción o peligro. Recuerden que hay dos tipos de fuerza, ¿verdad? La fuerza física y la fuerza moral. La fuerza física le llamamos vis absoluta y la fuerza moral le llamamos vis compulsiva. La fuerza física irresistible, que fue el examen, el laboratorio, casi solo dejo de pregunto. La fuerza física irresistible se produce de lo externo o de lo interno. Les puse un caso que en un semáforo estaba un vehículo estacionado mientras se cambiaban los colores. Y de repente había un vehículo que le pegó en la parte de atrás. ¿Quién es la representante? Un camión entonces le pegó en la parte de atrás. Y como le pegó en la parte de atrás, el camión entonces lo que hizo fue rodar
y en la cebra iba pasando una persona y el vehículo colisionó con esta persona y murió. La pregunta era, ¿qué responsabilidad o qué delito cometió quien conducía el camión? Ese es un típico caso de ausencia de acción por una fuerza física irresistible. Esa es la vis absoluta. Esa es la vis absoluta. También les puse otro caso. Les dije que iba un sujeto manejando un vehículo en una curva sinuosa. Ya saben que las sinuosas son las que hacen así, ¿ven? Y de repente terminan en recta. Son las curvas sinuosas. Y cuando iba manejando una curva sinuosa, llevaba una ventana abierta, del lado izquierdo, entró una abeja, se le metió en el ojo y él por defenderse de la picada, de lo que fuera, del ojo, se pasó a la vía contraria, y siempre en la vía contraria que viene, en una curva, otro camión, otro carro, y fue a colisionar con otro y salieron como 7 o 12 lesionados. Les pregunté cuál es la responsabilidad. No tiene Hay ausencia también de acción. Hay ausencia de acción. Hay acción. También les puse un caso que don Luis empuja a Xochitl y Xochitl le cae a Axel y Axel estaba a la orilla de un abismo y Axel se va al abismo y muere a tocar con las piedras. Ese es otro caso también de ausencia de acción. ¿Qué acción tenía Xochitl? Es decir, Axel, ninguna. Como una masa mecánica compelido por una fuerza. Es la fuerza física irresistible. Y había dos respuestas que tenían 8 y 8. Y había dos respuestas que tenían, no me acuerdo, pero había dos respuestas, como los casos eran iguales, tenía que poner la misma respuesta. Bueno, eso ya está, eso ya lo califiqué, ya tiene la nota, ya está incorporada en el Ahora, la fuerza física, la vis compulsiva, es la fuerza moral. La fuerza física se resuelve en la categoría o en el estrato de la acción, porque es ausencia de acción, el elemento negativo, y la fuerza moral o bicompulsiva se resuelve en culpabilidad, porque la fuerza moral es psicológica, Ahora, como estamos en culpabilidad, estamos viendo entonces la coacción o el peligro. Y la coacción es una vis compulsiva. Es una vis compulsiva. O una vis moral, fuerza moral. En razón de la cual, en razón de esa fuerza, la situación coactiva en que se encuentra el agente o el sujeto, lo pone ante la situación o lo coloca ante la disyuntiva de sufrir un mal. Esa es la disyuntiva, o sufre un mal o causa un daño. Yo les he puesto casos ya de fuerza física o moral. Les he dicho, llega un sujeto a un banco, se acerca donde la cajera, que vio los noticos, a pesar de que es mala, los noticos son malos, pero se acerca a ella y le enseña el móvil, un video. Y en el video se encuentra el hijo de la alcaldesa de los noticos. Y ahí está el niño, hijo de ella, el único, que le dice, mamá, entregale el dinero porque si no me mata. Esa es una coacción.
Esa es una coacción. Pero ella, ante esa situación, ¿cuáles son los caminos que tiene? Dos. Uno, pues también me dejan estando con él. O dos, dale todo el dinero que tiene en la caja para que liberen a su hijo. Tiene esa oportunidad. Esa es una fuerza moral, esa es una coacción, ese es un peligro, pero el sujeto ante eso, ¿qué puede hacer? Puede dar el dinero al banco, ¿no? Que va a alegar que no se le podía exigir una conducta diferente. Es un caso de no exigibilidad. Es un caso de no exigibilidad. Un náufrago. Vamos en el barco, todos vamos en un barco, nos van a prestar un barco que 100 personas agarran. Pero como no vienen todos, solo vienen 80 o 70, y son 97 los que vienen en examen. Hay como 30 que siempre sacan menos de 6 porque como no vienen en clase. Ni necesito contarlos porque ya sé que es menos, no, porque los exámenes los voy a las clases. Entonces, vamos todos los 80 y de repente, como viene una tormenta, empieza el mar a provocar situaciones incoherentes con la naturaleza normal. Y de pronto empezamos a botar todo y la carga, y eso para no morirnos. Ese es un estado de necesidad justificante. Pero de pronto el barco se va al fondo y tratamos de asirnos todos al barco cuando se da vuelta, pero no podemos y nos ahogamos. Acuérdense de la película que hay. Correcto, el Titanic. Y quedan fragmentos del barco donde podemos asirnos a ellos. Nos podemos asir a ellos. Y lo hacemos. Pero en el momento en que nos asimos a ellos, vemos que el madero del cual estamos sujetos ya no tolera los dos, no soporta dos. Y entonces, ante esa necesidad de sobrevivencia, le quitamos el madero al otro y el otro se ahoga. Ese es un estado de necesidad. ¿De qué tipo? Disculpante. Ahí nos encontramos en una situación normal o una situación extraordinaria. Una situación normal o una situación límite. ¿No? Situaciones que no se le puede exigir otra conducta al sujeto. O después de naufragar, estamos asidos a un madero 5 personas, vemos que una de ellas está un poco triste porque se siente mal, y entonces nosotros llevamos ya 10 días, y entonces decimos entre todos, matémoslo porque si no esa carne va a estar buena. Y lo matamos y nos lo comemos para sobrevivir. Hay que tener cuidado. Canibalismo. Sucedió un caso también de un estudiante en los Andes. Ya lo vieron en la película, ¿verdad? Bueno, ese es un caso de un estado de no exigibilidad de otra conducta. No se le puede exigir otra conducta a esa gente que se comiera a los compañeros. Y más si hay hielo ahí que se puede preservar la carne, se guarda el corazón, el hígado para más tarde, porque ahí que es el más bueno. O se hace sopa de mondongo para la goma. En esos casos entonces de disyuntiva les decía yo que o somos héroes, vaya pues mátenme, o sobrevivimos, reaccionamos matando a otra persona, por ejemplo. En esos casos no hay ningún problema, es un caso que la ley ya lo ha previsto, que son casos de estado de necesidad disculpante o excluyente de responsabilidad. Ahora, también hay casos en que no habla nada sobre los cómplices. Yo mato a una persona para comérmela, pero los otros me ayudan también. Pienso yo que haciendo una interpretación extensiva, favorable a los imputados,
se puede también hacer la misma solución. Tanto los autores como los cómplices deberían de tener la misma solución, no exigir un comportamiento diferente. Y ahora tenemos el conflicto de bienes iguales, que es lo que hemos estado hablando muy seguidamente. Recuerda, hay dos tipos de necesidad. Una necesidad justificante y una necesidad disculpante. ¿Se recuerdan de eso? El estado de necesidad del estado de necesidad general, que es el estado de necesidad justificante, se deriva el estado de necesidad disculpante. Tiene los mismos requisitos. Pero también tiene algunas diferencias. Recuerden que en el estado de necesidad justificante, lo que se sacrifica es un bien jurídico de menor valía, por salvar un bien jurídico de mayor valía. Eso es el justificante. Mientras que en el estado de necesidad disculpante, los bienes jurídicos son de igual naturaleza. Eso ahí no hay problema. ¿Qué pasó? ¿Estás preocupada? No, de ahí está, yo sé que ahí está. No se preocupe. Bueno, no, ya tenemos esos casos y eso es lo que la teoría habla, así en síntesis, es lo que la teoría habla de la no exigibilidad. Tenemos la exigibilidad, que es la general, que debemos de obedecer todos los mandatos normativos y debemos cumplirlos porque el derecho los prescribe de esa manera. Y como personas que tenemos capacidad de culpabilidad, conocemos que lo que estamos haciendo está prohibido en la ley, debemos de observar ese mandato de no matar, por ejemplo. Pero hay momentos en que no se puede hacer eso, no se nos puede exigir. Y son en momentos, estoy haciendo síntesis, en los momentos extremos, en momentos de difícil situación, que no podemos, que la ley ha previsto ya, que no se le exige al otro que actúe de tal forma que debe ser un hombre normal. Porque se encuentra en peligro su bien jurídico, pero tiene dos salidas. Tiene una disyuntiva, dos caminos. O aceptar un mal o hacer un daño, ¿verdad? Hacer un daño. En el caso de la mujer que estaba en el banco con la coacción, ¿qué es lo que hizo ella? Entregar toda la plata del banco. El banco la puede acusar a ella por apropiación indebida o por hurto. Sí, la puede hacer. Lo que pasa es que el juez no la va a condenar por ese delito, porque ella va a alegar un estado de necesidad disculpante. Eso va a alegar ella. Una no exigibilidad de un comportamiento diferente. Y les va a decir, ¿y cómo querían ustedes que yo no le diera el dinero a ese maldito? Si me entregó un vídeo, ustedes ven la cámara, hasta la cámara capta. Porque hay que varias cámaras tienen las cajeras ahí, porque son las que más cuidan el dinero, los malditos esos. Entonces, y ahí está, y captó que el niño le decía, mamá, dale el dinero porque dicen que si no me van a matar y primero me violan. Y el niño tiene 7 años. Ay, puta, uno siente de lo que le puede pasar. ¿Y qué va a hacer? Bueno, yo le voy a decir, puta, no es ni mío, ni siquiera del banco es de los usuarios. Y los usuarios ni siquiera les dan un 3%, sino que 0. No sé cuánto les dan. 0.25. 6.20. No, hombre. 0.25%. No, hombre. No. Si fuera eso, ya fuera a depositar 30 millones que tengo ahí. No. Sí que no le pagan nada. Si usted tiene unos 100,000 pesos, lo más que le dan son unos 7 pesos cada trimestre. A menos que te haga un contrato con ellos. Y el contrato sea de una cuenta ya a plazo. Porque por todo ese tiempo usted le garantiza a ellos que les va a prestar ese dinero y que ellos lo pueden prestar al 8, al 9, al 10, al 12. Imagina cómo lo prestan ellos.
Y ellos lo pagan a usted lo más que lo pagan es al 2 al 3%. Y usted pensando como cajera, de todos modos ni de ellos es babosada, que es de los usuarios. Que se vaya. Que después lo va a pagar civilmente, sí, está bueno. Él lo voy a pagar por 10 pesos mensuales y lo va a cambiar allá a la lotería por centavitos y los va a pagar por centavos. Así pasó con un caso de una deuda familiar. El sujeto decía que no era el Papa, yo no soy el Papa. Bueno, le vamos a hacer el ADN, pero el ADN para hacerlo antes, imagínense que mandaba la muestra para Estados Unidos lo mandaba para Inglaterra. ¿Cuánto cobraba? Cachín. Pero para mientras se le cobraba la cuota. Y el bien cachimbado del hombre que decía que no era el papá de Harry Potter. Mejor, porque no me piden mejor, pero me dicen, miren, ayúdame, porque de todos modos un día fue tu mujer y te quiso y todo. Ayúdame, va, yo te ayudo. Pero que me digas que te ayude, porque Harry Potter es mío, no es cierto. Pero de todos modos, si te van a exigir, yo pago, pero después me regresan ese dinero, ¿verdad? Pero por joder, cuando iba a pagar la procuraduría, él quitaba 50 pesos. Se iba al Banco Central de Reserva y cambiaba todos por centavitos. Imagínense la secretaria que contando todos los centavos. Sí, imagínense. Y resultó ser que de verdad no era el papá. No era el papá. Pero fue papá. De todos modos. Entonces les decía que esas situaciones de no exigibilidad no son muy seguidas, pero ocurren. Y el día que ocurren, utilicen. Porque el sujeto no es culpable. Puede ser su acción, está regulada por la ley, es típica, es contra el derecho, es un sujeto que tiene capacidad de culpabilidad imputable, no tiene conciencia de la ilicitud, conoce lo que está haciendo, pero no se le puede exigir un comportamiento diferente. Y a quien no se le puede exigir un comportamiento diferente, no tiene responsabilidad. Pues vamos a ver un poco sobre la punibilidad. La punibilidad. Ya con esto concluimos. La punibilidad. Punibilidad. Y aquí voy a preguntar unas preguntas de este tema de que en este momento va. Y más de la unión a eso especialmente. Bueno, ¿qué es la punibilidad? Es un presupuesto. La punibilidad es un presupuesto esencial de una pena. La punibilidad es un presupuesto esencial de una pena. Y el delito es condición de la pena. El delito es condición de la pena. Si no hay delito, no hay pena. Esto, ¿se acuerdan que a veces decimos, ¿qué es el delito? Es una acción o omisión típica, antijurídica, culpable y excepcionalmente punible. Así decimos. Después de 2 años te lo aprendiste. Vale, pero ya lo aprendiste. Esa es victoria. Sí. Entonces, la punibilidad, algunos dicen que es un elemento más del delito, pero no lo es. Otros dicen que es nada más un presupuesto. Es un presupuesto de la pena o un elemento de la pena. Y lo importante aquí es que excepcionalmente, todo esto es excepcional, excepcionalmente algunos casos, o hay algunos casos, o existen algunos casos, en que no obstante, se cumplen todos los presupuestos, para que el hecho sea considerado como delito, aquí viene lo importante, faltarán
faltarán algunas condiciones, para que éste sea punible, Mire, el hecho, hay una acción o omisión. La omisión es típica, es antijurídica, es culpable. Se dieron todos los elementos del delito. Pero hace falta una condición. Y por eso no es punible. ¿Por qué? Porque estas son decisiones de política criminal. Son decisiones del legislador. Son decisiones de política criminal. Son decisiones de política criminal. La sanción, en algunos casos, no se puede aplicar aun cuando exista delito. Las sanciones o penas, nos vemos que las sanciones o penas no se pueden aplicar aun cuando exista delito. Aun cuando la acción sea típica, antijurídica y culpable, no se puede aplicar porque no es punible. En esta situación existen por vía de excepción, otros presupuestos para que no pueda aplicarse una pena o sanción. Existen otros presupuestos para que no pueda aplicarse una pena o sanción. ¿Están pendientes ustedes, pupuseros? Sí. Tenemos los mandiles. Pero cuéntanos de frijoles. Con chicharrón. Con ustedes, de contarle que estés en calzoncillo, solo con delantal. Bueno, no hay problema en eso. Quieren asegurar pasaje. Hay que poner a su esposa, pero va a estar así, desnudo, solo con delantal y Bueno, decía, repito 4 veces, repito 5 veces, repito 6 veces, repito 7 veces y no deja de hablar. 7 veces dije que estaba repitiendo. Por favor, me podría dar permiso de hablar. Té verde, de blusa rosada. Va, por favor. Les lo conté las veces que le hablé, que le dije. Bueno, seguimos. Les decía que existen por vía de excepción otros presupuestos para que pueda aplicarse la sanción. Tales presupuestos o tales elementos adicionales que no pertenecen a la tipicidad, que no pertenecen a la antijuricidad y que no pertenecen a la culpabilidad, son 2. Esto es importante, miren, por eso estaba llamando la atención. Tales elementos o presupuestos adicionales que no pertenecen a la tipicidad, que no pertenecen a la antijuricidad, que no pertenecen a la culpabilidad, son 2. El primero, o la letra A, son las condiciones objetivas de punibilidad. Condiciones objetivas de punibilidad. Esa es la primera. Y la segunda son las excusas absolutorias. Las excusas absolutorias. Excusas absolutorias. Veamos la inducción y ayuda al suicidio, por favor.
Si alguien tiene por ahí, yo no veo nada aquí, por eso no, ni código ando. Inducción y ayuda al suicidio. Ahí, en ese tipo, hay dos conductas. La primera es la inducción y la segunda es la ayuda. Hay dos conductas ahí. 131. Sí, leámoslo, Xochitl. El que indujera a otro, ¿El qué? indujera, Indujera. Primera conducta a otro, al sujeto pasivo. El sujeto activo es el que induce. Ajá. al suicidio o se le prestare ayuda para cometerlo, si ocurriere la muerte, será sancionado con prisión de 2 a 5 años. Si ocurriere, ¿qué? La muerte. La muerte. Si ocurriere la muerte. Si ocurriere la muerte. Quiere decir que usted induce o usted le presta ayuda, le presta la pistola, le presta el lazo, le presta cualquier cosa, le da el veneno, pero si no se hace veneno, no pasa nada. Porque si ocurre la muerte, esa es una condición objetiva de punibilidad. Sin esa condición, si no muere nadie, no se pone pena. Si muere el inducido, sí se pone pena. Hay punibilidad. Entonces, la acción puede ser típica, antijurídica, culpable, pero si no ocurre la muerte, no hay castigo. Esa es una condición objetiva de punibilidad. Veamos el libramiento de cheques sin provisión de fondo, por favor. Libramiento de cheques sin provisión de fondo. Hurto, robo, estafa, libramiento de cheques. Artículo. 143. Veámoslo, José. Cheques sin provisión de fondos. Léelo con amor, así como cuando le decía a la señorita Chelita. Yo desde que vi pensaba que estaba en una mina de oro porque vi que brillaba en el cabello. Epígrafe de cheques. Fíjate que no te vas a enamorar de lo que has visto, no que lo que no te digo. Ajá. Epígrafe de cheques sin provisión de fondos. Sí. Artículo 243 del Código Penal. Sí. Será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Literal 1. El que librare un cheque sin provisión de fondo o autorización expresa para girar en descubierto. Literal 2. El que librare un cheque y diere contraorden para su pago, sin causa razonable manifestada al banco por escrito o frustrarle maliciosamente su pago. Sí. Y literal 3. El que librare un cheque en formulario ajeno, sin tener autorización para ello. Sí. Y el inciso segundo. Ese es el que nos interesa. Es de leerlo despacio y con amor. En los casos de este artículo, la acción penal podrá ser intentada después de los 3 días subsiguientes al del proceso o su equivalente. Y por último, el presente delito es subsidiario frente al tipo de estafa. Fíjense bien. Este artículo, ese es un tipo subsidiario, este es un cajón desastre, le llaman los penalistas. Porque primero se acusa por estafa. Y si no se logra concretar nada por la estafa, lo tiramos para ahí. Lo tiramos para ahí. Porque la gente se engaña a veces con un cheque, con que primero lo perseguimos por estafa y después al final por esto. Pero miren que se necesita para intentar la acción penal, para presentar el requerimiento. Se necesita el protesto. ¿Y qué es el protesto? ¿Qué es el protesto? ¿Bosquejo comercial? ¿Ah? Ajá. Que al que se le ha dado el cheque se quede. Ya sé cómo le hacen. Ah. ¿Qué es el protesto? Dígame cualquier cosa, sino que estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo. Alguien que protesta sobre algo que alguien ha incumplido. ¿Qué es el protesto? Ustedes, los chavacanes, ahí.
Algo que no está de acuerdo. ¿Protesto? Es una queja. ¿Protesto? Los dos ayudas de protesto. ¿Protesto? Una propuesta para ver. A ver, una propuesta. Búsquenlo por favor. Esto lo van a ver si es una estamos tratando de construir. Allá está el reino. Allá está el reino. Allá está el reino. ¿Tiene el protesto, por favor? Protesto de cheque. Sí, ¿qué tiene ahí, Piedra Luna? Dejar testimonio de que el documento que le fue presentado a cobro no ha sido pagado por el banco. Correcto. Que es lo que cuando te llega con el cheque y le dicen, la frase que tienen ahí los empleados, este cheque está rebotón, le dicen. ¿Cómo que eso? No, que no se le va a pagar. ¿Por qué? Porque no tiene dinero en la cuenta el sujeto que le dio este cheque. Ajá, ¿yo qué hago? Pues? Entonces le ponen el protesto, una nota que se le pone al cheque donde se dice que se ha intentado cobrarlo, pero que por falta de fondos no se pagó. Le damos la hora a ver si tiene sentido. Ahí está, en el cheque se pone el protesto. ¿Sí? Dejar testimonio de que el documento que le fue presentado a cobro no ha sido pagado por el banco. Correcto, eso es. Eso se requiere que esté el protesto o esté agregado al cheque o lo ponen en el cheque. Sin ese protesto no se puede intentar la acción penal. Pero acá dice quien posea un cheque que al cobrar descubra que no existen fondos para cubrir su pago, puede iniciar demanda ante las instancias judiciales. Dichas instancias tienen la finalidad de obligar a quien emitió el documento al pago del mismo, más el 20% como sanción por dicho documento. Sí, pero eso es pago. Sí, eso no. Lo que estamos hablando del protesto. El protesto es esa. Es una nota que pone en el banco el gerente, el cajero, quien sea que está autorizado, donde se hace constar que el cheque se intentó cobrar, pero que no se pagó por falta de fondos de parte de quien lo había emitido. Y le dan 3 días después, porque usted ya inmediatamente que no le sale nada en el cheque, ¿qué hace? Llama, ves, mira, que me he hecho una obra que no tiene ni mierda. ¿Cómo está? Vos me estás engañando, la mierda está, porque es un engaño, ¿verdad? Y realmente, para través de mi cheque se hace una estafa, la mierda es estafa. No, mira, lo que pasa es que los bancos, que vos ya ves, después se equivocan, van bien atrasados, que madre, los bancos están todos los días. Después de las 4 se ponen el día de todo. Pero entonces le dan 3 días y en ese tiempo usted hace el proceso. Si no lo hacen, no pueden intentar la acción. Esa es una condición objetiva de tu libertad. Esa es otra condición. ¿Han oído hablar ustedes también derecho mercantil o en derecho económico o financiero de la declaración de quiebra? ¿Sí? ¿Cómo es la quiebra? Cuando te dan una patada y te joden un hueso, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Quiebra un coco. Declaración de quiebra. Correcto. Venga por acá. Venga por acá. Yo lo quiero ver. Curante, que te vas a ver bien alto. Busquemos en el Código Penal la quiebra. Quiebra dolosa o quiebra culposa. 200. Vale, vamos a leer el 242. Vale, pero primero escuchar lo que va a decir el maestro ahí. Ya, lo primero que quiero enseñarles es que cuando uno viene a hablar en público, nunca pone las nalgas en la pizarra o en la pared. Mira, por acá ven.
Si pones las nalgas en la pizarra y está coloreado de rojo, te va a quedar la zanja roja. Y cuando te des vuelta, todo el mundo va a reír de vos porque tenés todo rojo aquí. Nunca hagas como hacen los profesores de la Universidad de Salvador. Miren cómo tienen aquí abajo. ¿Cómo tienen? Bien limpio. ¿Qué es lo que hacen cuando están dando clases? Como que son patos o piches con el que o danta, ¿qué? No, la danta es un animal mamífero. La garza, digo, la garza. Pero parece pato en estos panzones. Veamos, oigan lo que dice este artículo. Veámoslo. El que fuere declarado por juez competente. El que, oigan bien, el que fuere declarado por juez competente significa que hay una declaración anterior no correspondiente al orden penal. Puede ser civil o mercantil, básicamente. En quiebra, concurso o suspensión de pagos cuando la insolvencia fuere ocasionada o agravada dolosamente por el deudor o por personas que actuaren en su nombre, será sancionado con prisión de 3 a 7 años. Correcto. Esa declaración de quiebra es una condición objetiva de punibilidad. Eso no pertenece ni al tipo, no pertenece ni a la tipicidad, ni a la culpabilidad. Pero es una condición que el legislador ha puesto ahí para poder tratar ese tema. Ajá, va. ¿Qué madre es la quiebra, por ahí? Lo poquito que yo sé ¿Qué es lo que queremos saber? Esos poquitos que saber queremos saber nosotros. Cuando uno en un juez se declara como en quiebra y como que evade ciertos cargos. Pasá para allá. Un punto y todo. Bueno, y también tenemos las excusas absolutorias. Bueno, no. Vamos a seguir hablando de la punibilidad. Después vamos a hablar de la excusa. La punibilidad también es conocida como penalidad. La punibilidad también es conocida como penalidad. Esta, dicen algunos, esto es lo que les he dicho al principio, algunos dicen que esta es una categoría del delito. Dicen que la punibilidad es una categoría del delito que existe excepcionalmente. Es una categoría de delito que existe excepcionalmente por razones de política criminal. Por razones de política criminal. Ya sea para fundamentar la pena o para excluir la pena. Sea para fundamentar la pena o excluir la pena. Y en el derecho penal existen pocos casos en los que el legislador, en el derecho penal existen pocos casos en que el legislador, por razones de utilidad, procura no aplicar la pena o amenaza penal. Esto es si el delito no va acompañado, de otras circunstancias, ya hemos visto las circunstancias de otras circunstancias sin cuya concurrencia, si no llevamos la quiebra, si no llevamos el protesto, sin cuya concurrencia la sanción no se justificaría. Bueno, entonces decimos que esa es una categoría excepcional, ¿verdad?
Decimos que la punibilidad es una categoría excepcional. Pero hay otros que dicen que la punibilidad, su naturaleza, no es una categoría de delito, sino que es una condición, o presupuesto de la pena. Condición o presupuesto. Diferente es que sea una categoría a que sea una condición o presupuesto de la pena. Son totalmente diferentes. El que dice que es una categoría tiene que decir que ese delito es una acción típica antijurídica culpable punible, porque ya incorpora la categoría como elemental en la definición. Pero si usted dice que es un presupuesto, entonces ¿qué dirá? Que el delito es una acción típica antijurídica culpable y que sirve como presupuesto de la pena. Es diferente, es totalmente diferente. Y el último acuerdo que han llegado los juristas es que es un presupuesto de la pena. Su naturaleza no es de categoría, sino de presupuesto de la pena. Entonces podemos concluir diciendo que las condiciones objetivas de punibilidad, son características excepcionales que para algunos delitos condicionan la aplicación de una pena. Y así tenemos la previa declaración de quiebra dolosa, la previa declaración de quiebra dolosa o de culposa, puede ser también. Y esta declaración de quiebra, ya escucharon ustedes la lectura, debe ser hecha por un juez diferente, por un juez de lo civil o un juez de lo mercantil. No tiene nada que ver con el juez de lo penal. Entonces, en el caso de la declaratoria de quiebra, ¿qué artículo fue que leíste, amigo? 242. En el artículo 242, vamos a poner aquí para el examen tal vez. 242. Entonces, la condición objetiva en la declaratoria de quiebra es la misma, la declaratoria de quiebra. Esa declaratoria de quiebra es la condición objetiva de punibilidad. Y acuérdense del protesto, no se les olvide el protesto, que cuando una institución financiera o una institución bancaria recibe un cheque para su pago, este verifica si hay fondos en la cuenta de quien lo ha librado. Y si no hay fondos en la cuenta de quien lo ha librado, lo que hace es que emite un protesto, así se llama, protesto. Y ese protesto sirve de constancia de que se intentó el cobro del cheque, pero que por inexistencia de fondos no se pagó. Y sirve ese protesto para intentar la acción penal después de transcurrido un plazo, que ya la ley lo determina. Ahora vamos con la excusa absolutoria, que es el otro elemento, excusa absolutoria. ¿Qué se entiende por excusa absolutoria? Excusa, fíjense bien, excusa absolutoria. Se entiende por excusa absolutoria las condiciones que excluyen la punibilidad, las condiciones que excluyen la punibilidad o las condiciones que suprimen la punibilidad.
las condiciones que excluyen la punibilidad o las condiciones que suprimen la punibilidad. Y existen dos tipos de excusas absolutorias. Existen dos tipos de excusas absolutorias. Dos tipos de excusas absolutorias. La primera, la que excluye, letra A, la que excluye totalmente, y desde el inicio la punibilidad. La que excluye totalmente y que excluye desde el inicio la punibilidad. Esa es una. La otra es las que excluyen con posterioridad la punibilidad. Estas excusas absolutorias se vinculan con la persona del autor. Las excusas absolutorias se vinculan con la persona del autor. Por tal razón, los efectos que produce no se extienden a los partícipes del delito. No se extienden a los partícipes, ya sea a los inductores, a los cómplices necesarios o a los cómplices no necesarios. Estos son los partícipes en el delito. Los partícipes son los inductores, los cómplices necesarios y no necesarios. Entonces no se extiende hasta ellos la vinculación, sino como es personal, la vinculación es personal, solo se refiere a ellos, al sujeto que ha cometido un hecho y que puede ser excluido de responsabilidad. Y estas excusas absolutorias, por razones de política criminal, estos casos se han considerado excluir la punibilidad. Se ha considerado en estos casos excluir la punibilidad y no la culpabilidad. Vamos a ver. Fíjense, en el Código Procesal Penal, pueden declarar como testigos cualquier persona, siempre que esta persona haya visto o haya oído o alguien le haya referido que se cometió un hecho delictivo. Usted lo llama al juicio, lo llama al tribunal o lo llama al juicio para que declare como testigo. Y a los testigos, ustedes ya saben, ya recursaron con no sé quién, que el testigo es la persona que sabe sobre lo que se le pregunta en juicio. Sabe o le han referido, porque es un testigo también no directo. Entonces, este testigo casi siempre se le juramenta para que diga la verdad, porque si no dice la verdad, incurre en el delito de falso testimonio. Entonces, pero, ahí está la vinculación personal, pero si contra quién voy a declarar es mi hermano, es mi pariente, tengo esa vinculación con ellos, y mi hermano mató a otro, no, ni quiera Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que, y si yo sé qué es lo que voy a hacer? Voy a ir a la policía y que mi hermano mató a otro, tengo que encubrirlo. A eso se llama encubrimiento personal. Y hay encubrimiento no solo personal, sino que hay encubrimiento real. Hay dos tipos de encubrimiento. Esos son los vínculos que hay a veces con las personas que concurren a declarar en un proceso.
Estas personas que tienen vínculos de sangre o vínculos de ¿qué? ¿Qué otro vínculo existe? Además del de sangre, ¿qué otro vínculo existe? Estas personas que tienen esos vínculos están excluidas de declarar contra estas personas y por ello no están realizando un falso testimonio. Estas personas se están excluyendo de responsabilidad. A estas personas se está excluyendo de hacer lo debido, aun cuando saben el contenido. Entonces lo que se les excluye es la punibilidad. Se excluyen de punibilidad. Y eso son por razones de política criminal, porque ¿qué es lo que se pretende mantener? Se pretende que en la familia exista separación, que en la familia exista enemistad o que exista unidad en la familia. Eso es lo que se pretende. ¿Para que vayan los hermanos metiendo preso al hermano, el otro enemigo del otro, y con la familia? ¿Dónde vamos a parar? Si estamos diciendo que es la base de la sociedad, la familia, porque la sociedad es extensión de la familia. ¿Cómo va a ser eso? Sí, pues es una decisión de política criminal ahí en este caso. Y también, vamos a ver, veamos si podemos encontrar algo sobre los testimonios, testigos, causas de atención, de declaración. En la prueba testimonial. No. ¿Quién tiene el código procesal aquí? Aquí lo tiene. La prueba. Prueba testimonial. 202 o 204. 220 Sí, no están obligados a testificar. Leamos 204. No están obligados a testificar en contra del imputado, su cónyuge, compañera de vida o conviviente, ascendientes, descendientes, hermanos, adoptados y adoptantes. No obstante, podrán hacerlo cuando así lo consideren conveniente. Correcto. Entonces ese artículo lo está liberando de la responsabilidad. Veamos el falso testimonio, por favor. Código penal. A teléfono si vos lo llevas. 305. Sí, léelo. No seas loco. El que en declaración como testigo ante autoridad competente afirmare una falsedad, negare o callare, en todo o en parte, lo que supiere acerca de los hechos y circunstancias sobre los cuales fue interrogado, será sancionado con prisión de 2 a 5 años. Sí, correcto. Entonces ya ven que es obligación de toda persona declarar cuando tiene un llamamiento policial, pero la norma procesal penal lo está liberando, excluyendo de cumplir con ese deber cuando usted tiene una vinculación. Mira, me quito el cincho. Como que es la pacha. Sí, sí. Entonces tenemos como un presupuesto de la pena, tenemos la punibilidad. Y la punibilidad, recuerden, tiene dos
dos elementos esenciales: las condiciones objetivas de punibilidad y las condiciones objetivas ¿de qué? Y las excusas absolutorias. Pero también hay otros autores que hablan de las condiciones objetivas de procesabilidad. Condiciones objetivas de procesabilidad. Y estas condiciones son aquellas, las de procesabilidad, son aquellas excepcionales también, en las que se requiere que el que va a poner en acción la ley o que va a ejercer la acción cumpla con requisitos previos. Por ejemplo, si usted debe dinero y el dinero lo debe porque usted tiene obligaciones económicas ante la familia, eso significa que se separó o no se separó, sino que le gusta vivir en libertad, pero teniendo hijos, y que solo le pasa o le va a dejar a sus hijos las cuotas para que vivan. Estas son condiciones económicas. La ley ya regula un delito cuando no se le pagan los deberes de asistencia económica al menor. Hay una omisión que por eso se persigue penalmente a los padres o a las madres. La madre que no contribuye para la alimentación de sus hijos, separada de su marido, y le deja 3 hipotes al marido, el marido trabajando y todo, y gastando, la mujer tiene que colaborar. El hombre que deja a sus hijos y tampoco le debe dinero, entonces le siguen un procedimiento. Y el procedimiento primero se sigue en la Procuraduría General de la República. Esa es una condición objetiva de procesabilidad. O sino en la Fiscalía General de la República, donde se llaman a esta gente a un acuerdo, a un pacto, donde dicen y se comprometen a pagar. Si no pagan, entonces ya después se va como último recurso, se va al área procesal penal, se presenta requerimiento y ahí entonces sí, ya tienen que pagar los hijos por cuota. Es como que son alcancías los impuestos y van metiendo el dinero. Hasta que cumplen la mayoría de edad, o si ya cumplen la mayoría de edad, pueden seguir recibiendo dinero mientras no cumplan su profesión en la universidad. Mientras sigan estudiando, los hipotes tienen derecho. Los hipotes ya, por ejemplo, que el chiquitín es el chiquitín, pues va a dejar materias todos los ciclos para seguir que le sigan dando dinero. Hasta que tenga 50 años tienes que dejar. Veamos, busquemos por favor el incumplimiento de los deberes de asistencia económica como el Código Penal. Incumplimiento de los deberes de asistencia económica. ¿Demostraste? Sí. ¿Este artículo es? 201. Leámoslo por favor. Incumplimiento de los deberes de asistencia económica. Correcto. Adiós. Toda persona sujeta al pago de alimentos provisionales o definitivos decretados por la autoridad judicial. Resolución de la Procuraduría General de la República. Procuraduría General de la República. O convenio celebrado ante esta o fuera de ella, que deliberadamente la incumpliera, será sancionado de 1 a 3 años de prisión o su equivalente en trabajo de utilidad pública. Sí. El segundo, el inciso segundo. Correcto. Si para eludir el cumplimiento de la obligación alimenticia mediante ardid o cualquier otro medio de engañar o sorprender la buena fe, ocultar sus bienes, El lanzamiento de bienes. los enajenare, adquirir crédito, se trasladar al interior de la República o al extranjero sin dejar representante legal o bienes en cantidades suficientes para responder al pago de la obligación alimenticia, o realizar cualquier otro acto en perjuicio del derecho de su alimentario, será sancionado con prisión de 2 a 4 años. ¿A 4 qué? De 2 a 4 años. Años dijiste. Años dijiste. E inhabilitación para el ejercicio de la autoridad parental por el mismo periodo.
¿Hay más? Sí, el tercero. Veámoslo. En ambos casos, la persona encontrada culpable deberá cumplir con un curso de maternidad y maternidad responsable, desarrollado por la Procuraduría General de la República o las instituciones públicas o privadas que ésta determinare. Y la sentencia condenatoria deberá contener de oficio la cuantía de la responsabilidad civil, monto que será fijado en la misma, a partir de los elementos probatorios aportados por la Fiscalía General de la República. Sí, correcto. Bueno, entonces necesita primero que se recurra a instancias diferentes al juez, al orden judicial, para poder solventar este problema. Entonces, ¿y a dónde va a recurrir? A la Procuraduría. Ahí se resuelven todos los problemas de familia, o al juez de familia. Después de, si no se logra con el juez de familia solventar, entonces el último recurso que tiene el Estado es el ámbito penal. Y ahí en el ámbito penal entonces ya se llega y hubo un acuerdo en la Procuraduría y no cumplió, o un acuerdo en cualquier parte particular que fuere con un abogado notario y no cumplió. Entonces ahora le toca, señor. Y por último, hasta tiene que hacer un curso de maternidad o paternidad responsable. No sé cómo manejan los cursos, pero me gustaría ir a alguno para ver cómo es eso, para contarles a ustedes ya cuando sean maestros. Bueno, por lo menos el tema de la punibilidad hasta aquí. Con esto ya tienen bastante para poder aprovechar el examen. ¿A qué hora va a ser el examen?